mí me conocen, no estoy muy seguro, pero bueno, me da mucho gusto estar aquí con ustedes, compartir un poco de lo que yo hago para seleccionar los textos indicados dependiendo cada público, cada contexto o cada situación de entre todo el acervo que uno tiene acceso. Y ustedes creo que tienen acceso a un acervo gigantesco por estar ahí en las bibliotecas y seguramente también tienen formación o cursos parecidos a los que yo he tenido. El primer curso que tuve, el primer diplomado de fomento a la lectura, lo tuve durante la universidad, que fue el diplomado de Alas y Raíces, y años después el de salas de lectura. Y también por eso creo que me he topado con ustedes en otros momentos. Vayan a ir después recordando y contándonos las experiencias. Y me he especializado como cuentacuentos, como narrador oral, y eso es lo que me ha acercado al fomento a la lectura y que me ha llevado a muchos lugares, principalmente a ferias de libro de todo el país o de otros lugares fuera del país. Y bueno, el fomento a la lectura es una de mis principales actividades laborales con las que me mantengo y que amo y me adoro profundamente. Y la intención de esta charla y de esta exposición que tengo preparada es compartir un poco de los criterios y experiencias que yo he formado y que he aprendido de otros maestros para seleccionar los textos indicados según situaciones indicadas, ya sea para leerlos en voz alta, porque hay libros que están más diseñados para ser leídos y mostrados y otros que sí se prestan más para ser narrados o para ser, digamos, interpretados escénicamente. Y siéntanse, por favor, libres de interrumpir, de hacer preguntas, de compartir una experiencia similar o diferente, de contribuir. Lo importante es que convivamos y que pues también la pasemos muy bien al mismo tiempo pues que aprendemos, ¿verdad? Porque también esto a mí me deja muchas enseñanzas. Y si me permite, necesito compartir un PowerPoint. No sé, al maestro Rodolfo, ¿cómo le hago? Creo que no se los envié, ¿verdad? O me hacen a mí anfitrión y ya yo lo comparto. Adelante, ya puedes compartir. ¿Ya puedo? Ok, listo. Un momentito. Sí se ve, ¿verdad? Sí, sí se ve. Genial, gracias. Bien, bueno, el tema específico que me pidieron abordar es la selección de textos para narración oral o lectura en voz alta. Y la verdad es que no cualquier texto fácilmente en determinada circunstancia podríamos elegirlo arbitrariamente, o no todos los textos tienen que basarse en nuestros gustos personales para leerlo con un grupo de niños o con un grupo de personas de la tercera edad o de público en general. Hay varias cosas que tenemos que tener en cuenta, que debemos considerar para que la actividad pueda considerarse óptima o funcional. Muchas veces nos apasionamos con textos que nos encantan, nos divierten, son fenomenales. Sin embargo, no eran los textos indicados para ese momento y termina siendo una experiencia aburridísima, una experiencia terrible, fastidiosa, de lo peor para muchas personas, ¿no? Porque justamente a veces nos dejamos llevar por un texto que a nosotros nos gusta mucho y creemos que a todo el mundo le debe gustar, y pues no necesariamente es así. Hay textos inclusive que a mí no es que me gusten tanto, tampoco es que me disgusten, pero no me parece el más sublime o apasionante. Sin embargo, es el más funcional. Es un texto que me va a funcionar para esta dinámica, para estos propósitos o para esta circunstancia concreta con estos niños o estas personas que me acompañan. Y eso es lo que vamos a ir descubriendo. Y también decirles que, bueno, yo voy a darles una serie de criterios para seleccionar los textos, pero también hay otros criterios, ¿no? Que tienen que ver con el autor, con el tema, con las edades, que son muy importantes de considerar todo eso, pero hay otros criterios que a veces dejamos de lado, que a veces no consideramos del todo y que pues también
nos hacen cometer ciertos errores, ¿no? Y creo que todos los hemos cometido. Yo muchas veces metí la pata narrando cosas que no era el momento de narrar o leyendo cosas que no era el texto de leer en voz alta. Híjoles, ¿por qué elegí ese? Pero bueno, las experiencias nos van formando, las experiencias nos van nutriendo y bueno, poco a poco cometo menos errores, menos, porque todavía los cometo, pero ya no tanto. Bien, comencemos. Primero me gustaría hablar sobre el sentido de responsabilidad que implica nuestro trabajo y este concepto, para entenderlo, lo saco de un autor que se llama Richard Sennett, que después voy a pasarles la bibliografía. Escribe varios libros Sennett a partir del concepto del respeto, el concepto de responsabilidad y el concepto de autoridad. Este sociólogo, filósofo, pensador, nos ofrece pensar nuestras actividades humanas, laborales, cotidianas, familiares, de amistades, en todos los sentidos, propone un convivio artesanal. ¿A qué me refiero? Un convivio que tenga más cercanía entre las personas, donde el academicismo o esta cuestión de el que lee sabe, el que lee tiene conocimiento, el que lee es superior, o sea, él propondría a partir de estos conceptos que no, o sea, no hay que sobrevalorar o idealizar o romantizar el acto de la lectura y vámonos más bien a pensar esto como una comunidad, como un espacio horizontal, cara a cara, ¿no? Y yo creo que su papel como bibliotecario se acerca mucho a este sentido porque ustedes tienen contacto literalmente hasta físico con muchos niños o de personalizado, ¿no? Cuando necesitan la búsqueda de un libro específico, la recomendación de un libro específico. Inclusive hay niños que después quieren que les leas tú. En nuestras salas de lectura sucede eso, ¿no? Y tú le lees el libro solo a un niño o a una niña. Y eso hace que la relación sea más comunitaria, más directa, más artesanal, diría Richard Sennett. Pero para esto, él resalta un concepto que es el concepto de autoridad. Y no tiene que ver con una cuestión de jerarquía, de yo valgo más o tengo mayor posición porque soy adulto, que sería una visión adultocentrista, que también hay que eliminarla, o yo trabajo aquí y soy el encargado, entonces tú me obedeces y te callas y lees lo que yo quiera o haces lo que está en el reglamento y punto. No, más bien Richard Sennett propone el concepto de autoridad como alguien a quien se le confiere fe o confianza. O sea, la gente llega a las bibliotecas o a nuestras salas de lectura dándonos un voto de credibilidad, de voluntad, de fe. Ellos nos atribuyen de esa autoridad para la actividad en las bibliotecas o de fomento a la lectura. Y esto aplica prácticamente en otros ámbitos o en otros oficios. La gente dota de autoridad a las personas, normalmente a los maestros, a los sabios, a los viejos, a ciertas personas les dotamos de esta autoridad y eso significa que les damos confianza. Les damos ese atributo que entonces nos permite confiar en esa persona y le creemos a esa persona. Entonces nos regresamos al otro concepto que es la responsabilidad. Si estos niños, si estas personas, si esta gente que viene con nosotros y nos pregunta algo, nos pide recomendaciones, nos pide que le leamos algo, tenemos que ser muy responsables porque lo que digamos puede o no repercutir en los corazoncitos de estas personas, en el pensamiento, en la ideología, o puede violentarlos. Por eso tenemos que ser responsables con respecto a lo que vamos a leerles y cómo se lo leemos. Porque le podemos leer de todo, absolutamente de todo, pero más allá de la lectura, ¿qué pasa? ¿Qué diálogos se entabla? ¿Qué preguntas se generan y cómo las respondo? O ¿por qué decido no leerle un cuento y por qué sí decirlo? Nosotros tenemos esa gran responsabilidad porque sí afectamos la vida de esos niños. La afectamos directamente en muchas ocasiones. Yo tengo experiencias como niño de cómo profesores realmente violentaron mi vida o
O sea, quizá estoy exagerando un poco, pero hay que llamar las cosas por como son. A veces uno cree que así son las cosas y punto, ya no pasa nada, pero a veces sí llegamos a incomodar o llegamos a tocar fibras, temas que debieron ser tocados en otro momento o de otra manera o con compañía. Y ahorita vamos a abordar más eso. Entonces tenemos que partir de eso, de la gran responsabilidad que nosotros tenemos porque somos figuras de autoridad en estas comunidades, que son comunidades fugaces. Duran 30 minutos, 40 minutos, una hora. La actividad dura un tiempo determinado, pero se hace comunidad. O eso es en el ideal, ¿verdad? Deberíamos hacer comunidad. Estar con gente en un mismo salón no significa que hagamos comunidad. Así, estamos todos juntos haciendo cosas, pero eso no implica la comunidad si realmente hay un sistema totalitario, ¿verdad? Llegas, te callas, agarras tu libro, no puedes hablar, no sé, o sea, ahí no hay nada de comunidad, eso es un sistema, pues, de autoridad, ¿no? Así como de autoridad en el sentido totalitario, no de autoridad en el sentido del respeto que Richard Sennett nos quiere hacer expresar, que nos quiere expresar. Y bueno, esto nos lleva a otra cosa. ¿Por qué tenemos que tener esta conciencia del respeto muy clara o muy presente en nuestro trabajo, de respetar la existencia, la presencia de los niños, que vale muchísimo? No hay que menospreciarla por esta cuestión de, es que son niños, dale estos libros o que hagan esto, ya, que hagan lo que sea, déjalo salir o lo que sea. Estos pensamientos adultocentristas, pues de repente pueden ser errores tremendos en las comunidades infantiles o de la niñez. Y nos viene el segundo punto, que lo pueden ver aquí, que dice, los libros son transversales. ¿A qué me refiero a esto? Podemos elegir cualquier libro para leerle a un niño, ¿no? O sea, o a un grupo de secundarios, de estudiantes de preparatoria, y tenemos que leerlo primero nosotros. Eso es algo muy importante, ¿verdad? Tenemos que conocerlo. Quizá no vamos a ser expertos en el autor. No me sé la vida, ni sé quién sea el autor. No sé ni siquiera dónde está la República Checnovenia. No sé dónde está, o sea, quizá no sé muchas cosas, pero lo que sí sé es que puedo leer este libro antes de leérselo a los niños. Y eso es muy importante. Luego de repente dicen, me dijeron que se trata de no sé qué, y pues nomás son 10 páginas y puras imágenes. Ya, ahorita se los leo. Esas decisiones pueden ser atrevidas, pueden ser divertidas, inclusive osadas. Sin embargo, no es lo que debe pasar porque esta transversalidad de los libros puede tocar fibras que no creímos que tocarían, puede tocar temas que no creímos que tocarían porque no conocíamos ese libro. Entonces, y más allá de eso, de leerlo de una manera más abierta. Porque de repente decimos, este libro dice el catálogo que trata de no sé qué y de tal autor, de tal país, de no sé dónde. Ok. Sin embargo, los libros pueden tocar temas no aparentes. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros creemos que es un libro que trata del amor, mientras que en el fondo hay un discurso inclusive racista, un discurso no incluyente, un discurso de temas inclusive relacionados a la sexualidad o temas, o sea, hay temas que están detrás de los temas y tenemos que leer de manera abierta, con los ojos bastante abiertos estos libros para descubrir esos temas transversales, porque al final podemos tocar otros temas que los niños van a hacer preguntas y tenemos que estar preparados para responder a esas preguntas. No teniendo todo el conocimiento, porque no lo tenemos, pero saber que esas preguntas pueden llegar y tú estás preparado para saber qué decir. Tú puedes decir, no lo sé. Puedes decir, dame tiempo y te investigo. O puedes decirle, ¿sabes qué? Ese tema no lo domino, vamos a buscar un libro y saber más. O puedes decir, sí lo sé y te lo tengo bien investigado y sabía que me ibas a preguntar eso y te lo respondo. En ese sentido, los libros son transversales. Pueden atravesar prácticamente cualquier tema, cualquier vida, cualquier experiencia y cómo personas con autoridad en las bibliotecas o en las salas de lectura o en el aula, tenemos que tener esta conciencia para enfrentar lo que pasa después de la lectura con un libro.
Y eso nos lleva al tercer punto que aquí está en la diapositiva sobre la investigación. Pues sí, estamos de alguna manera obligados a investigar en el sentido de la curiosidad, no en el sentido académico, de ser un experto, de leer todos los libros, de saberlo todo. No, 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 no en ese sentido. Investigar en el sentido de la curiosidad. Si elijo un libro, bueno, pues hay un autor, quizá sí investiga un poquito de su vida, o habla de que es de un país de Mongolia, unas leyendas de Mongolia. ¿Dónde rayos estará Mongolia? ¿Me explico? Si no lo sé. O habla del imperio de no sé quién. Bueno, pues quizá me meto un poquito a Wikipedia o a mis fuentes o a los libros, a las enciclopedias de la biblioteca para saber un poquito más y tener así podemos ofrecer una experiencia un poquito pues más preparada o más abierta, porque es importante abrir el diálogo, abrir esta posibilidad de lo que pasa después de la lectura o durante la lectura y poder, o sea, también tener una experiencia diferente, ¿no? Cuando uno lee las cosas con ciertos conocimientos, ciertas curiosidades, pues hasta se sorprende uno más. No sé si les ha pasado, ¿no? Que de repente recuerdan, claro, era el no sé quién de no sé dónde. Ah, mira, pues estos cuentos son de, con razón. Claro que sí, les cae, bueno, a mí me caen 20, o sea, además de que yo soy de esos que les encanta ver datos curiosos inútiles, así veo muchos videos de YouTube con curiosidades así que nada que ver, y como tengo un hábito de lectura, pues la verdad es que luego de repente me acuerdo de las cosas y las uno, y entonces tengo una capacidad mayor que la que yo tenía antes para hilar cosas culturales que no tenía. Entonces la lectura también es transversal por eso, porque nos puede llevar a otros lugares que no eran anticipados, que el libro quizá no anticipaba directamente ese otro campo del conocimiento, esos otros datos que estaban ahí puestos o que me permiten comprender el contexto histórico de un cuento tradicional de la India. Digo, claro, ay, por eso usaban así los turbantes, por eso los egipcios se pintaban los ojos, por eso muchas cosas, ¿no? Y los niños a veces preguntan cosas, los niños hacen preguntas muy sabias. La verdad es que de repente me sorprendo, yo así digo, oh, rayos. Y la verdad es que muchas veces yo les digo, no sé, no sé, pero amé tu pregunta, yo quiero saber. Entonces, les agradezco a los niños eso, ¿no? Digo, ay, sí es cierto, no, nunca se me ocurrió. Pero bueno, vamos a continuar con las diapositivas. Pero antes, bueno, quiero abrir un poco el micrófono, si tienen preguntas, si tienen alguna inquietud, si vamos bien. A veces yo soy muy parlanchín, deténganme, por favor, de repente hablo mucho, pero por favor compártanme, ¿van bien? O una pregunta, intervención, aportación que tengan. ¿Nadie? Bueno, mira, estoy viendo al maestro Vicente. ¿Qué tal, maestro Vicente? Buenos días. Vamos a seguir con la diapositiva, entonces. Aquí está. Listo. Ay, no aparece. Aquí. Tenemos que considerar, como les decía, no solo el autor, no solo el tema, no solo el grupo de edad para elegir un excelente texto, un texto óptimo, ideal para abordar con nuestro público. Tenemos que partir también saber desde dónde lo hacemos, en qué lugar estamos parados. Y eso es algo que a veces obviamos. Es como, ay, es obvio, la biblioteca no sé dónde, pero bueno, aquí son bibliotecas públicas. Sin embargo, quiero poner otros ejemplos que a mí me hacen considerar, porque yo estoy en todo tipo de lugares, inclusive he estado en lugares, bueno, donde normalmente no se hace fomento a la lectura y tengo que pensar qué voy a hacer en ese lugar. Porque todos los lugares, todas las instituciones trabajan a partir de ciertos valores o ideologías institucionales que hacen que las cosas funcionen de cierta manera. Las instituciones públicas suelen tener valores o propósitos, objetivos muy incluyentes y muy acorde también a los momentos sociales en general, ¿no? O sea, digo, muchos de los libros de la SEP, por ejemplo, de las colecciones de los libros del Rincón, que creo ya no existen,
y de otras colecciones o de los de Alas y Raíces, tienen que ver con valores de inclusión, de diversidad, de respeto, con valores de pluralidad y cosas así que yo coincido mucho. Sin embargo, no todas las instituciones coinciden con todos los contenidos, con todas las ideologías, y hay que preguntarse, ¿tu biblioteca qué valores tienen? Y los deben de tener en algún estatuto, en algún lugar por ahí, ¿verdad? O si no lo tiene la biblioteca en sí, lo tiene la institución que rige esas bibliotecas. ¿Y cómo coinciden esos valores o ideologías con tus propias ideas y con tus propios sentimientos y pensares de la sociedad? Es algo que creo debes de tener muy claro para elegir de qué manera vas a trabajar, para elegir qué cuentos vas a narrar y para ver si las cosas pueden funcionar bien o no. Porque de repente puede ser que, pues bueno, tú trabajes en una institución pública donde estos valores de inclusión quizá choquen un poquito con tus valores personales y entonces tomar decisiones. Decisiones que no pongan en riesgo tu trabajo o que sí, y decisiones que tampoco dejen incompleto tu labor o tu estancia en esa institución, ¿verdad? O sea, ¿cómo ajustar esas cosas? Y es complicado el asunto, la verdad, ¿eh? Yo he estado varias veces en la Mauricio Magdaleno y en muchas bibliotecas públicas del estado de Zacatecas y bueno, la verdad es que yo no he tenido problemas con los temas que yo abordo y quizá algunos de ustedes saben que yo hablo de homosexualidad con la infancia, yo hablo de abuso sexual con la niñez, yo hablo de racismo, de derecho, o sea, creo que la gente ya me cataloga, aunque suene medio feo, como un narrador que aborda estos temas y sabe a qué se afronta invitándome. Sabe, así, bueno, es que César es bien divertido y hace mucho reír, pero, ay, bueno, a veces trata unos temas muy complicados y así, y deciden no invitarme, o al contrario, por eso deciden invitarme. Y no es que yo lo haga todo el tiempo, la verdad es que no. Lo hago en momentos muy específicos, con espectáculos muy específicos. Hay espectáculos donde no toco el tema del abuso sexual, donde no toco el tema del racismo, ni la diversidad sexual. Hay otros temas, hay otros espectáculos, ¿no? También me dicen, te quiero con este show, no con este. Ah, pues voy con ese show y ya, ¿verdad? Pero bueno, pero a mí sí me hace preguntarme qué voy a hacer en esa institución, porque aquí tenemos una librería Centro Social en Zacatecas, lo pongo de ejemplo. Ellos son muy open mind y son un grupo de anarquistas que tienen círculos de estudio 2 veces a la semana en Zacatecas, por si gustan entrar, son gratuitos. Y tienen grupos con adolescentes, y yo he ido, donde hablan sobre la libertad, no, la sexualidad libertada, y ponen a leer a los chavos textos teóricos de pensadores teóricos sobre la juventud y la sexualidad, y donde pueden hablar. Yo me sorprendí en una ocasión, se los juro, yo fui y dije, ¿qué estamos leyendo? No puede ser. Y había chicas de 15 años y estamos leyendo acerca sobre el sexo anal, que no es un tema para nada común, para nada, pero solamente puede pasar en un lugar como ese, en un grupo, centro social y librería anarquista que se dedica a hacer grupos de estudio sobre sexualidad con la juventud. Claro, ellos tienen sus ideologías y sus valores bastante definidos y su público sabe a qué va ahí. ¿Me explico? No, nadie llega por casualidad a esta librería que les menciono, que se llama María Talavera. Llega, hola, te dejo aquí a mis niños, bye. O sea, no, eso no sucede, ¿verdad? Quizás sí sucede en la Mauricio Magdaleno, no lo sé, pero en esta librería no. Los papás saben que sus hijos van a un centro de estudios, a una librería, biblioteca, centro social, anarquista, que hablan de estos temas con la juventud e inclusive con la infancia, porque los dueños tienen hijas y ahí están las hijas, ¿no? De 10 años y también están oyendo o ahí escuchando cada cosa, pero ellos han decidido pues sus cosas y la educación de sus hijos. El asunto es, vuelvo a de dónde parto yo para elegir los textos de los cuales hablo yo. No es lo mismo estar en una librería pública a estar en una librería centro social de corte anarquista. Son textos diferentes, autores diferentes, formas de abordar los temas diferentes. Entonces, ahí es algo que también ustedes deben plantearse, ¿verdad? Inclusive en el mismo centro, en la biblioteca pública, también se pueden haber ¿cómo se dice? Círculos de sexualidad.
O sea, yo quiero pensar, ¿verdad? No sé si quizá no lo permiten, quién sabe, pero sería muy interesante que convoquen adolescentes y que empiecen a hablar de sexo, ¿no? Porque ellos ya consumen pornografía desde edades muy tempranas por todas las redes que ustedes se imaginan, ¿no? Entonces, digo, bueno, pues si ya lo ven, hablemos de eso, ¿verdad? Y esa es una postura de María Talavera. Y hay otro tipo de lugares que les voy a mostrar aquí, que son, bueno, hay bibliotecas religiosas o librerías religiosas, y yo he narrado en estos espacios. Se los juro, a mí, bueno, pocas veces, pero me han convocado y en sus fiestas populares, estoy ahí en la biblioteca, o bueno, más que bibliotecas son librerías, pero ahí dan el catecismo y tienen su sala de lectura religiosa, ¿no? Entonces, bueno, yo no soy una persona religiosa, yo no soy una persona que pues conviva con prácticas católicas por lo menos, ni cristianas, ni de ningún tipo religioso de ese tipo. Sin embargo, respeto muchísimo y bueno, hay cosas muy lindas que se generan a nivel comunidad a través de la religión y está muy padre todo eso. Pero bueno, ahí sí me hacen preguntarme qué voy a narrar. Wow, yo nunca hablo mal de la religión en mis cuentos, pero sí cuestiono algunas cositas, ¿no? O sea, cuando hablamos de derechos humanos o de abuso sexual o de cosas así, que bueno, me hacen repensar mis textos, me hacen o abordarlos de cierta manera porque estoy en un lugar que tiene estos valores y estas ideologías y me han invitado con todo respeto y conocen mi trabajo, entonces yo también respeto ese espacio, pero no por ello renuncio a mi ideología, ¿verdad? Personal, ni por eso renuncio, simplemente me posiciono en el lugar donde estoy, porque hay niños que quieren divertirse, que están conmigo pues porque quieren pasar un rato fenomenal y yo también lo quiero pasar. Y bueno, tenemos estas consideraciones. Ahora me gustaría preguntarles a ustedes, ¿conocen literalmente los valores, la misión, visión, el objetivo, que tienen sus bibliotecas? ¿Los tienen claros? Me gustaría que me los platicaran. Igual yo estoy muy equivocado, ni siquiera, igual ni los tienen, y yo ahí diciendo que sí, ¿verdad? O igual, o tienen valores que yo creo que no eran los que eran. ¿Alguien me puede responder esto? Ay, qué serios. A ver, ¿a quién veo que conozca? Veo a Mauro por ahí. Ay, ¿a quién más? O no tienen valores definidos sus bibliotecas. También compártanme. Sería interesante saberlo, porque inclusive, bueno, si no los hay, ustedes háganlos en sus propias bibliotecas y digan, vamos a trabajar con estos valores, estas ideologías, y así vamos a hacer nuestras salas de lectura. ¿No? ¿Nadie, nadie? O por lo menos díganme que no existen, que sería algo bastante preocupante, ¿eh? O no saben que existen. A ver, en la biblioteca Francisco Herrera, ahí veo que estaban comentando algo. Díganme qué estaban comentando. Sí tenemos valores porque tratamos con niños. Entonces se escogen los temas para niños. Yo creo que todas las bibliotecas fundamentalmente son para público infantil porque los que casi ya no. Y adultos muy poco. Ok, muy bien, Y a los niños no podemos hablar de algún tema más fuerte de lo que están acostumbrados o de lo que nosotros pensamos que es bueno para ellos. Claro, claro, sí, está muy bien. Y parten desde ustedes, desde sus experiencias y sus creencias también para trabajar, y eso es muy importante. Nada más lo que sí habría que hacer, no hay que ser excluyentes, ¿verdad? Que nuestros valores no impliquen, pues, que alguien no forme parte de nuestras comunidades o que no pueda trabajar con nuestros niños o que, ay, no, tú siéntate allá, o no, no, estos textos hay que ocultarlos. No, Sería... perdón, esto pasó hace mucho tiempo, porque sí teníamos un régimen lingüístico. Entonces, pues había que seguir a recibir la letra de lo que decía, digamos, del manual de que no entras aquí, que no hablas, no comes, no dices nada, que no estás haciendo tu tarea y si alguien hablaba, pues era horrible. Pero bueno, los tiempos han cambiado y ahora es diferente.
Muy bien, muchas gracias, muchas gracias. Sí, sí, sí. Pues bueno, si no, alguien más que quiera participar sobre su biblioteca, allá en la Berremundo Carrillo. Hola César, buenos días. Buenos días. Bueno, pues yo aquí en la experiencia de la Biblioteca Bermundo Carrillo, obviamente los valores van aunados a el material que tenemos aquí en biblioteca, que de ninguna manera excluye a nadie. ¿Por qué? Porque tenemos libros que hablan de religiones, de sexualidad y en todos las edades. Sí es un poco delicado tocar estos temas, ¿por qué? Porque el entorno a veces se siente agredido, entonces hay que tener mucho cuidado al momento de seleccionar tal o cual actividad que tenga que ver con ese tema y con algunos otros temas que sí son, si no delicados, sí hay que tocarlos con mucha prudencia, pero también con mucha madurez y con mucha información por aquellas preguntas o que los papás luego vengan, oiga maestro, pues que en la lectura dijeron, hicieron, pues qué pasó, ¿verdad? Obviamente los espacios públicos tienen una gran gama de bibliografía, de libros que se pueden tocar con cualquier tipo de público. Nada más que en efecto, por lo del tema de este curso, hay que seleccionar bien para que no nos llevemos sorpresas, ¿no? Muy bien, gracias, Mauro. Sí, totalmente de acuerdo con lo que dices y vamos a profundizar un poquito con eso ahora que sigamos con las diapositivas. Gracias, Mauro. Y sigo compartiendo aquí. Ay, nos regresamos a la primera, perdón. No, sí, sigue esta. Bueno, ya, el primer punto que habría que considerar es de dónde estamos, en el lugar en el que estamos parados para saber con qué valores. Lo siguiente es el objetivo de la actividad. Es muy diferente estar así como esperando al público, al usuario que llega de su propia voluntad, a los usuarios que llegan por una actividad escolar o convocados por algo, por sus profesores, o los papás que van y dejan ahí a sus hijos, o miles de razones por las cuales llegan a la biblioteca. Dependiendo también de ese objetivo que tenemos con ciertas actividades, vamos a elegir el texto indicado, porque tenemos que posiblemente se trata de una actividad simplemente lúdica y recreativa o informativa o una actividad concretamente pedagógica que está relacionada con la escuela, con una actividad escolar donde se involucra en la biblioteca o la sala de lectura, que a mí me pasa mucho, ¿verdad? Sobre todo. Puede haber cierta combinación. Lo pedagógico no deja de ser lúdico o recreativo, ¿verdad? O sea, también puede haber esta combinación o de informativo con lo lúdico. Sin embargo, por ejemplo, mi experiencia cuando era profesor en preparatorias, yo siempre iniciaba mis clases con todos los grupos con una lectura breve. Y el propósito era realmente recreativo, era lúdico, no tenía nada que ver con el contenido de mi clase en general. Al final, claro que es también pedagógico o educativo, porque al final, pues, contribuye en algo en ellos. Sin embargo, para mí era nada más leerles 5 minutos, a veces 3, a veces 10, de repente textos que yo llevaba todos los días, a veces eran libros para niños, a veces eran novelas, pedacitos, a veces eran poemas, a veces eran cómics, lo que sea, pero para mí el propósito de esa actividad con mis grupos era recreativa. Para nada me interesaba informarles sobre una cuestión cultural, literaria, no. Para nada formaba parte del contenido de las clases tampoco. Simplemente llegaban, se sentaban y llegamos al hábito de que yo no era necesario que les pidiera silencio. Al principio sí un poco, ¿no? Ahí con los chavos y no sé qué. De chicos, ya voy a empezar, por favor, la lectura de hoy. Los de atrás, por favor, los voy a cambiar de lugar, esas cosas, ¿no? Y llegó un punto en el que llegaban y estaban callados, esperando a que yo leyese. Y esto fue algo que aprendí de un maestro que se llama Rodolfo Castro, que uno de esos maestros de narración oral que tienen muchos años de experiencia, y lo apliqué con mis grupos y funcionó tremendamente. Entonces,
era lindo saber que con el tiempo había sobre todo chicas que se acercaban y preguntaban sobre el libro o me decían su opinión o a veces llegaban a decirme que ese cuento ya lo conocían, ¿no? Y es como muy lindo. Y ahí es un propósito completamente lúdico recreativo. Y así hago la selección de esos textos. Y me llevaba 3. De hecho, yo elegía 3, así 3, porque digo, si uno, a veces me rechazaban completamente y yo les decía, ok, ya, me callo, pero traigo otro. Y así, ¿no? Entonces, jugaba un poco con ellos. Inclusive a veces era de, ok, ya, hoy no leo, hoy les voy a contar un chiste y les contaba un chiste, ¿no? O hacíamos otra cosa. Y era importante para mí que esto era un momento de pasarla bien. Era de divertirnos, de jugar un rato, no tanto de, güey, esto es el conocimiento, te quiero hacer más sabio, el que lee sabe más. O sea, estas ideas que eh, sobrevaloran o que crean un rechazo en la lectura, ¿no? Un poquito, yo siento, o no sé ustedes, cuando prometen el conocimiento a través de la lectura y que los chavos pues les vale y no les interesa. Entonces más bien yo les digo, no, esto es divertido, quién sabe si te hagas más listo, no me importa, el chiste es que la neta pues está bien padre leer, ¿no? Y aquí pongo una fotografía, por ejemplo, del Foro Permanente de Narración Oral, que durante pues 6 meses, 6 u 8 meses al año, tenemos cuentacuentos en el Parque Sierra de Álica. Quizá algunos ya nos conocen, quizá algunos ya fueron. Aquí tenemos a Gaby Correa, que estuvo hace poco. Ayer estuvo Norma Torres de la Ciudad de México. Y así tenemos a mucha gente, ¿no? Y ahí es un propósito completamente lúdico. Ahí no nos importa enseñar nada, no nos importa informar nada, que en el fondo también lo hace, pero el primer objetivo o la primera intención de la actividad en el Foro Permanente de Narración Oral es pasarla muy bien, es divertirnos mucho con los cuentos, con los narradores que leen en voz alta o que muestran los libroálbums o que hacen cosas con títeres, hacen 1000 cosas ahí en el Foro de Narración Oral. Y es divertidísimo todo lo que pasa ahí, ¿no? Entonces nuestro propósito es pasarla bien, o sea, punto, no hay más, es divertirnos. Ya hay otros propósitos ocultos, ¿no? Atrás de, claro que también hay una cuestión ideológica, también hay una cuestión de fomentar ciertos valores, hay más cosas detrás, pero la primera instancia es hacer comunidad y saber que estamos en un espacio seguro y sabemos que nos podemos reír, que los niños pueden participar, que hay niños que nunca ponen atención y que de todos modos pueden estar ahí jugando, no importa, ahí todo el mundo cabe, ahí todo el mundo puede entrar y así van los narradores de historias a este espacio. Tenemos también los objetivos informativos, sobre todo acontecen en dinámicas de museos, por ejemplo, ¿no? Que tenemos a estos guías que te van contando cosas o que te van diciendo cosas, pero su propósito a veces no es tan divertido, ¿no? O tan pedagógico, es un asunto informativo. Ellos informan, en el año tal, no sé qué, el inventor, no sé qué, y aquí pueden ver el no sé qué, que no sé qué, y cuentan qué, no sé qué, y no sé qué. Entonces, ahí no hay como mucho dramatismo, ahí no hay mucho, se ve que se lo aprendieron de memoria, hay gente con más gracia, hay gente así, ¿no? Pero bueno, ellos están cumpliendo con el objetivo de informar. Punto, ¿no? Y inclusive a veces ni se lo aprenden, lo están leyendo ahí o así, ¿no? Pero bueno, pues también está ese objetivo y saber si lo queremos hacer así. Y está el sentido pedagógico, que podemos ver aquí a los maestros, ¿no? O a ustedes también como bibliotecarios o a mí como gente que trabaja en salas de lectura, que bueno, nuestro propósito en ocasiones sí es hacer que cierto conocimiento con ciertas técnicas o procedimientos lleguen a los niños a través de una forma lúdica, a través de una forma informativa o a través de muchos mecanismos. Entonces tenemos que saber qué estamos haciendo. ¿Y para qué vamos a usar este libro? Porque hay libros que de a tiro no nos ayudan. Yo digo, no, hombre, este libro, híjoles, no, pues no sé cómo llegarle, o sea, o no sé, o no me convence. Entonces ahí uno anda pidiendo ayuda o buscando otro tipo de textos, o me ha tocado que a fuerzas tengo que hacer ese texto, ¿no? Y yo digo, ay, ¿cómo le voy a hacer? Ni está divertido, ni está chido, pero pues ahí lo voy y lo presento igual, ¿no? O sea, cada reto que uno tiene.
Pero bueno, hay que considerar esto. Vamos a nuestra siguiente. Ahora sí también lo que hablábamos del tema. ¿Cómo elegir un buen texto? Pues también tenemos que ver el tema, ¿verdad? Que nos interesa a nosotros como personal de bibliotecas o de salas de lectura, o al maestro, o al narrador oral, o a quien sea, ¿no? ¿Qué tema tiene que abordar? Inclusive a veces puede ser por nuestro interés, pero a veces te lo imponen, y a mí a veces me pasa, ¿no? Oiga, tiene que narrar cuentos de estas cosas. Y yo digo, ay, joles, pues a ver qué, oiga, no tengo de eso. Y pues ahí tú estás buscando, ¿no? Ahí a ver dónde. Sí, y puede ser temas de historia, por ejemplo, de matemáticas, que también me han pedido, y yo dije, ay, no, pues, ¿cómo le hago, oiga? O temas que tienen que ver con deportes. Lo que yo he hecho y solucionado en muchas ocasiones es que en realidad abordo cuentos que ya tengo y les hago algunas modificaciones o cuentos que ya tengo y que ligeramente, accidentalmente, hablan de matemáticas o hablan de deportes y en lugar de que sea accidentalmente, yo exploto un poquito ese pequeño pasaje del cuento, ¿no? Porque me lo piden y yo con toda sinceridad digo, no tengo de eso. Pero puedo hacer esto. Entonces ya los maestros dicen, bueno, sí, está bien con eso, pero yo con toda sinceridad digo, no tengo cuentos de tal cosa, ¿no? O deme tiempo y lo preparo. Pero aquí puede ser un poquito, pues también engañoso, buscar por tema. Porque si uno busca cuentos para niños o para adolescentes de cierto tema, puede encontrar muchas cosas. Y bueno, es un mar y hay que darnos tiempo de investigar porque pues así por tema es demasiado general. Otro punto importantísimo por considerar es el tipo de público. Si es un público escolar, si son personas con discapacidad, si son mujeres embarazadas o adolescentes embarazadas, si son personas de la tercera edad, si son gente que llegó por casualidad, está toda campechaneada y de todo. O sea, tenemos también para seleccionar el texto que les vamos a compartir, pues saber qué público es, qué público específico me voy a referir yo, o si es un público en general. Y ya ustedes seguramente tendrán su caballito de batalla, ¿no? Que son estos cuentos que funcionan siempre, así de todo mundo le gusta, pues aquí los tengo, estos libros, ¿no? Pero hay momentos en el que el público repite y ya no puedes repetirles los mismos y dices, híjoles, ¿ahora qué les cuento, verdad? Entonces hay que estar siempre con este gran acervo de libros, siempre esta curiosidad de estar explorando y ser muy sensibles, ser empáticos, porque habrá libros, como les decía al principio, que son transversales. Todos los libros son transversales. Uno cree que solo habla de una cosa, pero en el fondo también está hablando de otros temas que pueden vulnerar, que pueden incomodar o que pueden causar ciertas reacciones. Tengo una compañera, por ejemplo, que hizo una actividad con su grupo. Ella es maestra de primaria y hace salas de lectura y hay un cuento que trata sobre un niño y su abuelita que fallece. Y bueno, pues a ella se le ocurre leer el cuento de la abuelita que ya está en el cielo, ¿no? Bueno, pues fue una lloradera. Todos los niños, dice que estaban más de 30 niños llorando. O sea, fue un cuento que hirió a un niño en particular al comienzo y que afectó después a los demás niños y que ella no supo qué hacer. Ella simplemente se acordó de su propia abuela, le pareció lindo el cuento y lo leyó y ya todo el mundo estaba llorando y fue un día muy fuerte para ella porque al final fue lindo. Ella dice que pudo contenerlos, que los abrazó y que empezaron a platicar de sus abuelas y que parece que varios habían tenido a su abuelita enferma o que habían muerto. Y, o sea, bueno, ella no contempló esta transversalidad de los libros, ¿no? Que hasta dónde puede atravesar una idea, hasta dónde puede llegar. Y ojo, no es que ella tenga prohibido leer ese cuento, no, es más bien que ella tenía que haberse hecho otras preguntas. Ella tuvo que haber investigado otras cositas. Ella tuvo que haber anticipado ciertas circunstancias
para que le fuera más fácil contener el grupo, porque no está mal llorar, claro que no, hay que llorar si uno quiere llorar, ¿no? Pero ella como persona de autoridad, como profesora, como alguien que elige qué se va a leer, pues tiene que hacerse estas otras preguntas, ¿no? Y saber dónde está. Lo bueno es que estaba en su grupo y pues dice que maestras fueron a ver qué estaba pasando, ¿no? O sea, fue terrible para mi amiga, ¿no? Igual y la conocen, se llama Eliud, vivió ahí mucho tiempo en Zacatecas y estuvo trabajando también en salas de lectura. Ella es de Aguascalientes, pero bueno. Y en ese sentido, bueno, pensar en qué públicos. Por ejemplo, yo le regalé un libro a mi hermana cuando recién iba a tener un bebé y el libro se llamaba, no recuerdo el título exacto, pero era algo así como Mi forma de ser mamá, algo así. Y mi hermana dice que la incomodó, que no le gustó, ¿no? O sea, yo leí poquito del libro y era un libro como ilustrado para adultos, donde hablaba de las otras formas de ser madre, ¿no? No esta madre perfecta que sacrifica su vida por sus hijos y que anula su personalidad por la de su familia. No, era una mamá que seguía chambeando, una mamá que no sé qué tanto. Y a mi hermana, pues no le pareció, ¿no? O sea, bueno, no sé, no le gustó del todo y pues dice que ni lo acabó. El asunto es de que, bueno, yo creí haber tenido una buena elección para mi hermana embarazada y no fue así. Entonces me equivoqué y está bien y la escuché y le dije, a ver, ¿por qué? Dime por qué. Y pues me dio sus razones y están súper bien. Entonces yo ya lo pienso 2 veces antes de elegir este texto para un grupo de embarazadas, por ejemplo, que la verdad nunca me ha tocado específicamente de eso. Pero si me tocase, ya tengo la experiencia de mi hermana de quizá ese libro mejor no. O sí, pero con cierta actividad o con un preludio dialogado con la gente o de alguna u otra manera. La cosa no es vetar un texto, no es que ya jamás quémenlo, no, es cómo entonces lo abordaría. ¿Cómo entonces yo lo trataría con el público? Lo leería, narraría un pedazo, lo muestro, primero hago una charla antes, pongo una canción, algo. O sea, ¿de qué manera yo lo tendría que hacer entonces? Pero bueno, aquí me quiero detener y me gustaría que me hablen un poquito de sus experiencias con públicos específicos. ¿Les ha pasado algo así como muy raro con un público específico? Les voy a contar la última experiencia. Alguna vez me fui a contar cuentos a la cárcel y había un cuento que hablaba sobre libertad. Y yo me acuerdo que hubo un momento casi, yo estoy seguro porque yo también estaba a punto de llorar cuando estaba ahí con las personas en el cerezo masculino, se dice así cerezo, ¿no? Allá en Cieneguillas, no me acuerdo cómo se llama. Y me dieron un grupo como de 30 personas. Y bueno, estábamos hablando, yo hice varios cuentos, pero el último fue un cuento que hablaba de libertad. Y sentí algo, una atmósfera donde casi todos estábamos a punto de... y yo estuve a punto de arrepentirme de haber contado ese cuento. Así yo dije, güey, lo elegí bien, no lo elegí, debí decir esto, no debí, así como que... Y es un texto hermoso además, pero al final sí fue bueno, porque ellos o sea, el ambiente fue raro en ese cuento, muy raro, se los juro. Yo decía, güey, cambia el final, ya no lo cuentes, no sé qué tanto. Cuando termino el cuento, bueno, hay un silencio extraño, pero después están los aplausos y ahí acabó la función y se me acercan a agradecerme. A decirme cosas hermosas. Entonces al final yo dije, sí, di en el blanco, pero bueno, pero me di cuenta que yo no me hice ciertas preguntas, simplemente elegí cuentas, voy a contar este y este, así nomás, ¿no? Y debí hacerme otras preguntas para que quizá hubiese alguien levantado y sintiéndose incómodo y reclamándome, algo hubiese podido pasar. Pero bueno, eso me pasó en un público específico en la cárcel. ¿A ustedes qué les ha pasado? Me gustaría que compartieran un poquito algo raro, extraño, hermoso, maravilloso con públicos específicos. A ver, allá en la biblioteca donde dice Benjamín, que creo que es la biblioteca del centro, Cabral del Hoyo, ¿verdad? Creo que están ahí.
o no sé dónde están, pero a ver, alguien que quiera participar, o no les ha pasado nada raro. Ah, Sí, pues así nos ha pasado. a ver, cuenten. Bueno, pues más que nada, muchas gracias. Buen día a todos. Pues mi anécdota con los niños en los cursos de verano, no sé, siempre me ha gustado a mí, no sé si está bien, usted me dirá. Siempre he tenido la oportunidad de expresarme, de explayarme con los niños y creo que me ha gustado leerles y sobre el tema o el cuento, siempre les pregunto yo a ellos, ¿qué entendieron? Siempre les pregunto, ¿verdad? Yo a ellos no sé si está bien o está mal que ellos expresen también sobre la lectura o el cuento que nosotros les leemos. Y ellos, pues algunos sí, yo me quedo muy satisfecha porque ellos, algunos sí entienden y algunos no. Y esa es mi forma de trabajar con ellos. Siempre he querido saber si ellos entendieron el cuento. Y sobre eso, pues ya hacer la actividad o la manualidad, no sé si está bien. No, está muy bien. Y qué bueno que haces esa pregunta abierta, un poquito de qué entendieron. A veces a mí me molesta un poco que pregunten cosas muy específicas o concretas. Yo no estoy de acuerdo con eso, pero también está muy bien si quieren hacerlo. Cuando dicen, por ejemplo, ya acabó la historia y empieza el examen. ¡Ah! Es tan estresante que empiece un examen después de eso, así como que díganme en qué momento en el cuento, qué personaje dijo esto, o cosas así, ¿no? Ahí dijo en qué año pasó no sé qué, ¿quién se acuerda del año? O así como el examen del cuento es horror, así como que, ¡ay! Porque los niños en ocasiones pueden recordar eso, pero en ocasiones no. En ocasiones su experiencia estética con la lectura o con la narración es de un momento chido, hermoso, agradable, se rieron por las caras de quien narraba. No les importó el cuento, les importaban las expresiones de su cara y eso está bien. O no le importaban otras cosas, él nada más imaginaba un personaje y se quedó clavado en un solo personaje, nada más, no le importó lo demás. Entonces cuando empieza el examen, ay, a ver si no me pregunta, o al contrario, a veces hay niños que quieren participar y saben la respuesta. Entonces, muy bien, compañera, tu pregunta porque es abierta. Una pregunta abierta, yo sí la recomiendo. ¿Qué entendieron? Así, lo que entendieron, ¿no? O ¿qué les pareció? Punto. ¿Qué les pareció? O sea, bien, mal, aburrido, genial, no importa. ¿Qué? O ¿alguien tiene algo que decir de esta historia? ¿Alguien quiere compartir algo de lo que escuchó ahorita? Así, preguntas abiertas creo que son una mejor estrategia y así no condicionamos a los niños a que pongan atención, a que están obligados a entender, a que, ay, no, porque la experiencia artística se ve reducida. Pero bueno, ¿alguien más que quiera compartirme una experiencia extracotidiana? ¿Alguien ha contado cuentos para niños con discapacidad Maestro, o algo así? Sí, adelante. acá en la Roberto Cabral de Rollo, vamos acá. Una experiencia que tuvimos en una escuela donde había muchísima gente. Bueno, casi nos pusieron a toda la escuela a que les leyéramos. Pero la experiencia que yo tuve es que cuando les empezamos a leer con el cuento en mano, los niños no ponían atención y por más que uno hablaba más fuerte, hacía más dinámicas las manos, pero teníamos que estar leyendo. Entonces, o sea, leyéndolo así en físico y los niños perdían la atención. Entonces, ahí lo que tuvimos que hacer, Mauro no nos dejará mentir, Geno, por ahí, que lo que tuvimos que hacer es buscar, apoyarnos de de cosas, por ejemplo, de un osito, de soltamos el libro y empezamos a contar, de improvisar, pues contar cuentos que ya no sabíamos,
caminando ya sin tener la vista en el texto. Eso es lo que yo recuerdo ahorita que hemos tenido de alguna experiencia donde tuvimos que cambiar el texto que llevábamos porque era un público demasiado amplio y muy ruidoso. Muchas gracias. No escuché bien tu nombre, pero muchas gracias. Sergio Díaz, maestro. Ah, Sergio, mucho gusto. Muchas gracias y buena decisión. Yo también he hecho cosas muy parecidas de las cosas no funcionan y más cuando te dan 600 niños. Así, de todas las edades, ¿no? Y tú dices, ay, joles, pues, ¿cómo le voy a hacer aquí? Y tienes que tener tu plan B, tu plan C, tu plan F, o sea, porque hay cosas que no van a funcionar en públicos tan grandes. Yo ya tengo mucha experiencia con técnicas escénicas y ese es mi trabajo, atender públicos grandes, ¿no? Pero a veces, aún con la experiencia y la educación y lo que tú quieras que uno tiene, a veces no consigues hacerlo. Yo sigo diciendo, 600 niños, perdón, yo no soy una obra de circo, ¿no? Que el circo sí puede tener audiencias de miles de personas sin problemas, o ciertas obras de teatro. La narración oral o la lectura en voz alta también puede funcionar y muchas veces yo lo he hecho sin ningún problema con más de 800 niños, pero en ocasiones es imposible por una serie de circunstancias, no es tu responsabilidad completamente. Así que de repente uno se siente mal, ay, no, soy un fracaso. No, la verdad no. Es un error para la institución que convoque de esa manera, ¿no? O sea, que haga esto así nomás, ¿no? Pero bueno, gracias por compartir la experiencia. Muchas gracias. Y yo me acordé de una, en Aguascalientes, me llevaron al hospital con los niños con cáncer, me acuerdo, y me pasaron muchas cosas ahí, pero me recuerdo una de una niña que tenía que estar aislada completamente y que de esos que te ponen todo un traje, ¿no? Como que, porque pues lo importante no era dejar sola a esa niña. Y era una niña que tenía una cara muy malhumorada. No sé qué procesos de salud tenía, pero estaba así enojada. Entonces, cuando yo entré con mi sonrisa y los libros y lo que sea, yo elegí textos para los niños, o sea, pensé en ese público, ¿no? Yo dije, alguno de estos textos le va a gustar a la niña y le voy a dar a elegir. Solo podía estar ahí máximo 10 minutos o 15, no me acuerdo. Entonces yo dije, bueno, estos textos y al justo con ese tiempo, ahí voy, no sé qué. Y fue la última niña en esos días que estuve en el hospital de Aguascalientes. Y la niña sí, enojada. Entonces no quitaba su cara de enojo. Y elegí un libro de gallinas que me encanta, o sea, de unas gallinitas que se pierden y no sé qué tanto. Y yo le iba leyendo, pero yo dije, sigue entusiasta, César, sigue tú como si ella sonriera, o sea, pero la niña estaba enojada, y acabé de leer el libro y le dije, bueno, espero que lo hayas disfrutado, me gustó mucho leerte, ojalá que aquí tu mamá, que ahí estaba su mamá, o las personas que aquí trabajan te sigan leyendo. Y cuando ya me iba, me habló y me dijo que quería otro. Ya con otra actitud, me explico, pero por fin habló porque no había hablado, y con su cara. Entonces, cuando ya me estaba yendo, él dijo otro, me dijo, oye, me hizo una pregunta, no me acuerdo qué, y me dijo, quiero otro. Y yo me quedé así de, ay, pero ya se acabó el tiempo, y así como que, y le pregunté a la enfermera, ¿puedo leerle otro? ¿Qué me pasó? Me pasó que, bueno, su cara, su actitud, yo no sé qué vive ella dentro del hospital, pero me hizo pensar que sí entonces disfrutó el cuento, que sí le leí otro al final, que sí quería escuchar otra voz, que sí quería tener otra experiencia. Y estar en un hospital es algo muy fuerte y ahí estuve con muchos grupos de niños, pero solo ella estaba aislada, no sé por qué. Y fue una experiencia que me nutrió, ¿no? Y que pude elegir textos fenomenales porque fueron los acertados en todas las mini funciones que fueron, me fue muy bien. Pero ahí fue un público específico por el cual tuve que pensar lecturas específicas y inclusive leí cuentos para niños muy pequeños, para niños grandes. Y yo así lo pensé, voy a llevar libros grandotes con imágenes grandotas, aunque haya niños de 11 años, aunque haya niños creo que el máximo era de 11 años, pero a eso, o sea, mi selección en ese momento fue esa porque yo creí que sería lo mejor porque el asunto no es la historia que yo estaba contando, sino mi forma
de contar la historia. Ya les dije que yo soy muy chistoso, ¿verdad? Entonces puede ser la historia más pedorra del mundo, la más simple y sencillona, pero yo tengo mucha facialidad, tengo mucha expresión corporal, hago muchos sonidos con mi cara. Entonces los niños se dejan seducir por las expresiones y ellos buscan eso en mí, no el cuento. Es así, sí, de una gallina que se pierde y no sé qué, X, pero más bien están buscando el momento en que yo le empiezo a jugar con mis voces. Y a mí me importa eso, que ellos tengan una experiencia estética grata, divertida, extra cotidiana dentro del hospital. O sea, yo busqué esos propósitos y pensé en lo que ya les dije, en qué lugar estoy parado, en qué institución, en qué tema voy a hablar, en qué edad. O sea, empiezas a pensar en todo eso para hacer la elección correcta. Pero bueno, sigamos, que yo soy bien parlanchín, ya les dije. Pero bueno, hay que pensar en el tipo de público, por supuesto. Ay. Aquí ya, bueno, tenemos las imágenes, o sea, sobre... Maestro, creo que hay una participación de Mauro de la Veremundo. Ay, perdón. Adelante, Mauro. Ya me iba a enojar, César. Buenos días. ¿Sí me escuchas? Sí, perdón, apagué el micrófono, perdóname, no me di cuenta. Primero no me das la palabra y luego no apagas el micrófono, o sea, ¿cómo? Es una cuestión personal, dime bien. No. Bueno, con respecto a las experiencias especiales que acabas de comentar, yo en este andar de la lectura, compartir lectura, me tocó en una ocasión ir a uno de los campos, el que está creo que en Fuentes del Bosque, con personas con discapacidad, ¿no? Son grupos muy pequeños. Yo llevaba un libro de sonidos de animales, pero te das cuenta en efecto que los niños o los maestros siempre están con los gritos para empezar, porque yo no sé si eso tengan ellos como práctica para poder someter el orden, pero al estar leyendo con los niños sí te das cuenta de sus emociones del momento, porque aunque son personas o niños con discapacidad de diferentes, algunos incluso sordomudos, y decías, ¿cómo le hago? ¿Qué hago para que el niño interactúe en las lecturas, ¿no? Pero al final de esa experiencia, lo que a mí en lo personal me dejó es que todos tenemos esa capacidad, porque se dice personas con discapacidad, que yo no comulgo con eso, no soy de esa idea, pero tienen esa capacidad incluso para aceptarte una lectura, aceptarte una actividad que tenga que ver con la lectura, ¿no? Íbamos 3 o 4 compañeros y todos en el análisis ya del día sí coincidimos en que es posible que la discapacidad la tengamos algunas otras personas, de no atrevernos, porque sí te asusta el hecho de decir voy a ir con personas especiales, con personas con alguna discapacidad motriz o X, ¿no? Pero sí, ya al final de la actividad, sí te das cuenta que todos podemos estar dispuestos, y ellos en su mundo y en su vida, ¿no? Sí expresan sus emociones a través de la lectura, porque en efecto me tocó una niña, o sea, enojada. Y mira, apriétale al león y así dice el delfín, y la niña nada más no quería, ¿no? Y al momento de estar ya leyendo y contando esa historia, ya después no quería dejar de apretar los sonidos de los animales, ¿no? Eso por un lado. La otra experiencia que me tocó y que yo dije, sí, mucho depende del texto, ¿sí? Porque hay textos que son específicamente para un público, pero hay otros que son universales, ¿sí? Que los puedes trabajar con niños, jóvenes y adultos. Y esa fue la experiencia con el libro del pájaro del alma. Me tocó leerlo en primaria y la misma actividad en secundaria, y funcionó exactamente igual, porque es un libro que trata las emociones y los niños se expresan, porque era una actividad que aparte de la lectura era escritura, y en efecto te demuestran que esos pájaros que viven en nosotros, ¿no? En el momento, algunos niños muy tristes, otros niños muy enojados, es más, niños que hasta con hambre, ¿no? ¿Qué sientes? Hambre, ¿no? Pero al final de cuentas era una de sus emociones. Entonces, sí me dejó una grata experiencia el hecho de
haber escogido bien un texto, porque lo pude trabajar fenomenalmente y se ha convertido en uno de mis caballos de batalla. Gracias, Mauro, por esta experiencia tan linda. A mí me ha tocado también trabajar con niños con discapacidad y la verdad es que su actitud siempre es la más hermosa. Ellos son muy agradecidos, creo yo. Gracias por lo que nos dices. Y bueno, tú tienes mucha experiencia ya en las bibliotecas y también tienes, seguramente ya te has leído todos los cuentos o no sé, ¿verdad? Pero tienes afortunadamente, o todos ustedes, ¿verdad? Que están ahí en las bibliotecas, tienen esta fortuna de acceder a los acervos y ya tienen sus caballitos de batalla y eso está muy bien. Muchas gracias, Mauro, por compartir. Bueno, seguimos, ¿verdad? Luego ya se me va a caer el tiempo y ni acabé, ¿verdad? Pero, igual interrúmpanme. Yo agradezco que me interrumpan, ¿eh? Sí, el chiste es que hablemos. Recuerden que estamos en un espacio seguro. Aquí nadie nos juzga. Estamos para compartirnos. Y bueno, seguimos. Tenemos aquí a las imágenes de los públicos específicos. Y bueno, otro elemento que ya medio mencioné es la cuestión de la edad. Ya hay muchos catálogos que dividen los libros por grupos de edades. Eso nos ayuda mucho la vida. Sin embargo, como dice Mauro, yo he trabajado muchos textos que no pertenecen a ese grupo de edad y los trabajo con otra edad. Y funciona muy bien. En esencia, el cuento puede ser el mismo, pero en mi caso, a veces el tono es un poco diferente si es en la secundaria, o a veces no solo el tono, sino esta pequeña charla introductoria que a veces yo tengo, ¿no? Mini charla o introducción para abrir esta confianza y que acepten que les lea o que les cuente un cuento para niños cuando ellos ya no son niños, ¿verdad? Entonces, tenemos que considerar esta cuestión de las edades, pero podemos romper con la supuesta edad que pertenece a un libro. Ya la experiencia nos dirá qué podemos hacer. Por ejemplo, tenemos libros para bebés. Yo los amo, los adoro, me encantan los libros para bebés. Pero también he hecho dinámicas con libros que no son para bebés, con los bebés. Hay muchas técnicas de narración oral para bebés o de teatro para bebés que tienen que ver con libros y son hermosas. Hemos llevado a Zacatecas 2 veces a Ana Prado, que ella se especializa en narración oral para bebés. Vamos a llevarla pronto, les invitamos ahí al taller que haga. Y para ella es importantísimo que haya un cuidador, ya sea papá, mamá, abuelo, tía, amigo, alguien que cargue al bebé, ¿no? Para la dinámica, porque es una dinámica sensorial. Ella dice que casi cualquier texto podría ser leído para los bebés, ¿no? Dice, pues cualquiera, porque la experiencia de los bebés va a ser sensorial más que cognoscitiva o algo así. Yo he ido a sus funciones, se los juro, y es de, ay, te conmueves con la historia y lo que tú quieras, y el bebé se transforma en los personajes. Por eso, la narración oral para bebés necesita de un cuidador, de una persona que lo sostenga, porque cuando hay un cuento del barco y el barco es el bebé, entonces el niño se está llevando una experiencia de una voz leída o narrada y de alguien que manosea su cuerpo. O sea, que lo zangolotea de aquí para allá. Y dije, a mí jamás, bueno, yo no sé si me hicieron eso, pero yo digo, wow, quisiera que me lo hicieran ahora de grande, ¿no? Como que me carguen, que me transformen en el barco, las olas, y cómo enrollan al bebé así en el piso, o sea, en una alfombra. La narración oral para bebés o el fomento del lector para bebés es una experiencia hermosísima. Y esta cuestión de la voz leída o la voz hablada, ¿no? Sobre todo en las cuestiones de las madres, que es importantísima. Y el caso de público en general, o primaria baja, primaria alta, secundaria, los de primero, los de tercero, las preparatorias o universidades, o también tenemos el caso de la narración oral para adultos. Y en Zacatecas también voy a sacar a relucir el proyecto que tenemos del Foro Permanente de Narración Oral, ahí en Alicia Café,
que cada 15 días tenemos función para adultos, que es importante saber que sí podemos escuchar cuentos como personas adultas, que sí hay espacios, bueno, aunque sea solamente uno en Zacatecas, porque creemos que los cuentacuentos solo son para niños, ¿verdad? Y ya, nomás ahí, pero los cuentacuentos, los narradores orales, las historias también son para las personas adultas. Y lo más curioso de todo es que muchos narradores orales narramos cuentos para niños en espacios para adultos y los adultos terminan divirtiéndose de lo lindo, pasándola súper bien. Y por otro lado, también en los espacios para adultos nos permitimos abordar temas y formas que con los niños a veces no es posible. Hablar de ciertos temas, por ejemplo, de cierta jocosidad o temas picantes. Bueno, a veces con los niños puede haber guiños en los cuentos, ¿no? Y a veces hay guiños de sexualidad, pero los niños ni se dan cuenta. Pero acá ya no solo son guiños, ya podemos hablar de un acto erótico entre personas adultas o hablar de temas no necesariamente de sexualidad, sino de temas políticos, de temas de mayor complejidad en los espacios de cuentos para adultos. Y es importante también tener este bagaje de historias para adultos también, no solamente para niños, de, yo solamente cuento los clásicos, los Grimm y ya los europeos, esos cuentitos así clásicos y ya, y los de la tradición oral mexicana. Pues está muy bien, pero hay cuentos, miren, casualmente aquí tengo un libro que acabo de leer que se llama Cuentos Anarquistas y son cuentos hermosísimos de corte anarquista, de pensamiento anarquista, pero hay más, ¿no? Bueno, tengo otro montón, pero saber que como que podemos llegar a otras complejidades y tenemos pues esta, no digamos obligación, pero sí tenemos que tener esta curiosidad de explorar estos otros textos, porque seguramente puede llegar señores y preguntarnos por otro tipo de cuentos, no necesariamente ilustrados. Pero bueno, vamos a continuar. Bueno, estas y otra combinación de factores deben hacernos elegir los mejores textos. O bueno, no los mejores, no, retiro lo dicho, los textos más funcionales, más actividades o los contextos en los que vamos a leer en voz alta o en los que vamos a narrar. Y no podemos dejar de lado uno de los factores, ¿no? Siempre hay que preguntarnos, ¿en dónde estoy parado? ¿Dónde voy a leer? ¿Va a ser una plaza pública? ¿Va a ser una biblioteca? ¿Va a ser aquí en el patio? ¿Va a ser un salón? ¿Con quién? ¿De qué edades? ¿Están mezclados? ¿No están mezclados? No sé, ¿es un público específico? ¿No lo es? Todo esto que acabo de decirles, el tema, la edad, tenemos que considerarlo. No se nos puede escapar una de estas características porque quizá el haber ignorado una de ellas nos hace elegir un mal texto. Y en ocasiones el texto hace que la cosa se vuelva aburrida, fastidiosa, de lo peor, y hagamos que la mala fama que tenemos sobre la lectura es aburrida, guácala, no me gusta, se aumente. ¿Me explico? Porque no elegimos un texto ideal y entonces la gente termina creyendo eso, que en realidad esto es aburrido. Ay, no, qué aburrido va, yo no me quedo y me voy, así, ¿no? Entonces digo, no, por ese prejuicio que existe, aún tenemos el compromiso, responsabilidad mayor de sí hacerlo bien, porque necesitamos una sociedad más lectora. La lectura abre mundos, crea corazones más sensibles, empáticos y críticos. O sea, es muy importante este trabajo y la labor que ustedes hacen. Por eso hay que intentar, dentro de lo posible, hacer la mejor elección de textos. Y bueno, como yo les dije, que yo me especializo sobre todo ciertos textos, ¿no? Pero no solo en ellos, de muchas cosas. Pues yo les voy a mostrar algunos que tengo. Bueno, pero antes, saber que me puedo equivocar. Siempre, siempre puedo equivocarme. Y es de humanos, es de personas equivocarnos. Podemos llegar con un texto que no era, al lugar que no era. Y no pasa nada. Tenemos que saber que entonces podemos dejar de leer o de narrar. Y como estamos en una comunidad, en un lugar horizontal, cara a cara, es una relación artesanal, como lo dice Richard Sennett, el autor que les decía del respeto y la autoridad. Podemos tener esta confianza de decir, ok, no queremos lectura,
o no fue la lectura indicada, o simplemente no me ponen atención, dejemos de narrar y hagamos otra cosa. Pueden pedir la oportunidad de llegar al final del texto, ¿no? A mí me ha tocado, y sobre todo con los chavos de prepa, de decirles, oigan, denme chance, les juro que les va a gustar al final, tiene un final bien inesperado, ¿me dan oportunidad de leerlo? ¡No! Y yo, ay, ok, ya, está bien, no lo voy a leer. O al contrario, sí, bueno, sí, ya, léalo. Y lo leo y pasa que les gusta o pasa que de a tiro no les gusta. Pero en esta cuestión de estar a su nivel, no de obligarlos a, ¿me explico? Pidan la oportunidad de llegar al final y si no quieren, pues no quieren, ya, total, uno deja de leer, ¿verdad? Y siempre tener otras opciones a la mano. Si este libro no funcionó, es así como que, oye, ok, ya, y no te dieron oportunidad de llegar al final, ok, ya, ¿no? Pero bueno, tengo esta otra opción, no pasa nada, ¿verdad? Y si tampoco quieren esa lectura, bueno, tengan la opción de tener otras actividades relacionadas o no a la lectura. Sí, porque también esta idea de es que vamos a leer, es la hora de la lectura y punto. No, bueno, que hoy no leamos, hoy escuchemos canciones, hoy veamos videos, hoy juguemos con esta pequeña pelota de estambre, hoy dibujemos sin la lectura, hoy platiquemos de lo que hicimos el domingo. O sea, si de a tiro los niños o los adolescentes o el grupo no quiere, pues ya, no quiso. Entonces, siempre saber que ellos pueden ejercer también una opinión y que pueden decidir sobre el espacio, ¿no? Y que ellos no quieren, ok, no quieren, hagamos otra cosa. Y eso va a hacer que las cosas sean un poquito más flexibles, un poquito más relajadas y que esta idea de autoridad tenga este tenor, este matiz comunitario, este matiz artesanal y no autoridad de el que toma las decisiones, la jerarquía y punto. Que eso transforma un poco el ambiente de las cosas. Creo que a mí me iba muy bien como profesor porque trataba, o sea, 1000 veces metí la pata en muchas cosas, pero en general me llevaba muy bien con los chavos porque trataba de ceder siempre, de escucharlos y decir, bueno, hagamos eso, a ver si funciona, ¿no? Y a veces tampoco funcionaba, pero lo hablábamos y era importante decir, oigan, pues no estuvo chido, creo que no estamos avanzando, creo que al final tampoco ponen atención, vamos a regresar a esto y era lindo saber que ellos podían decidir también sobre el espacio, porque es un espacio que hay que hacer que ellos también sean de ellos, que también se apropien de ese espacio. Es importante porque así entonces también lo respetan más, lo cuidan más, si ellos asumen que eso también es suyo. Pero bueno, voy a hablarles ahora de los textos con los cuales yo me he topado y que me han llevado a autores, que me han llevado a ciertos personajes que me abrieron más curiosidad y que me hacen buscar más y más y más sobre los temas que a mí me interesan, que no necesariamente les interesan a ustedes, pero en este momento es lo que yo puedo compartir de mi experiencia. Yo llegué a Adela Turin. Ella es una italiana, es artista, es socióloga, es profesora, pero sobre todo es escritora para la niñez. Y ella sigue viva, pero bueno, sus publicaciones empiezan desde los años 60 y continúan hasta la fecha. Hay libros clásicos que quizá los tengan ustedes, ya me comentarán, pero yo llegué a ella gracias a las preguntas que yo me estaba haciendo con respecto a los textos que yo quería llegar. ¿A qué me refiero? Ella, ustedes saben que el feminismo en otros países ya es viejo, ¿verdad? Acá en México apenas están haciendo, pero en su momento ella empezó a cuestionar los roles de género en la literatura infantil y en los sistemas de educación de Italia y de Europa. Y entonces comienza a sacar una colección de textos, que ahorita ya se me olvidó el nombre, ahorita lo busco, que habla sobre el empoderamiento de las niñas y sobre los roles de género
en la infancia. La colección se llama A favor de las niñas. Y entonces mi curiosidad me llegó a ella y a saber que tiene textos impresionantes, no solo para niños y niñas, sino textos teóricos sobre cómo abordar ciertos temas relacionados a esto para la niñez. Y yo me siento comprometido en saciar mi curiosidad, en seguir formándome, en aprender de estas experiencias de estas personas, sobre todo estas mujeres que comenzaron a decir, no, ¿por qué las cosas tienen que ser así? Y así llegué a... se cortó el nombre, pero bueno, es ¿cómo se llama este libro? Es bueno, son dos tortugas, no sé quién y Clementina. Acá tengo el nombre real, voy a buscarlo bien. ¿Eh? Y este texto es hermoso, ¿ustedes lo conocen? ¿Sí? Cuéntanoslo, Mauro, cuéntanoslo, por favor. Es hermoso. Dinos por qué toca el tema de del género, de la violencia de género. Bueno, preguntaste que si lo conocíamos. Claro que lo conozco. En una ocasión estaba con Darío ahí en Casa de Cultura y lo leímos. La verdad, no recuerdo bien la historia, pero conozco el libro, ¿no? Pero la verdad, Okay. no lo recuerdo. Yo porque no. Gracias, ahorita yo te lo recuerdo. Se llama Arturo y Clementina. Y llegué a estos textos, primero llegué a este texto, creo que por una biblioteca, hace muchos años. Yo estaba como en la prepa, no lo conocí de niño. Y habla sobre cómo, pues, se suele subestimar a las esposas, ¿no? Arturo es así como un esposo que ama a su mujer, a su tortuga, y la tortuga Clementina dice, yo quisiera aprender a tocar la flauta. Y el hombre le dice, tú, tocar la flauta. No, hombre, ¿tú cómo vas a poder tocar la flauta? Y al día siguiente Arturo, como ama mucho a su tortuga, le regala un tocadiscos. Mira tú, para que no andes soñando, ya te compré un tocadiscos, órale, ya pon tus discos así, ya, para que te calles. Y luego ella dice, sí es cierto, ¿verdad? Sí, sí es cierto. Yo, ¿cómo voy a aprender? Y pasa el tiempo y luego dice ella, yo quisiera aprender a pintar el paisaje, qué bonita el atardecer. Tú, pintar, ¿tú qué andas a andar sabiendo? Mira, y al día siguiente le regala un cuadro. Ahí está tu cuadro del horizonte, ya, para que no te andes alucinando, ya es como te amo y te adoro. Y al día siguiente ella dice, yo quisiera hacer esto, tú esto, y al día siguiente le regala algo para desaparecer la curiosidad. Entonces, todo lo que le regala Clementina lo va amarrando al caparazón y crea una especie de rascacielos, de cosas, ¿no? Para saciar esa curiosidad de su tortuga. Y bueno, al final la tortuga, Clementina, se libra de su esposo, se da cuenta de que eso no es amor y ella se da cuenta que está cargando con un peso que no le pertenece, con algo que ella no tiene por qué cargar. Y hay una frase repetida en el cuento de que ella se dice a sí misma, sí es cierto, qué tonta soy. ¿Cómo yo iba a aprender a hacer eso? Y la tortuga lo repite, sí es cierto, qué tonta soy. ¿Cómo yo iba a aprender a hacer eso? Entonces, es un cuento escrito en los no sé en qué años, o sea, es muy viejo, que ya está cuestionando en la literatura infantil los modelos de los cuentos clásicos sobre el papel de la mujer. Yo llegué a este cuento sin la conciencia de género, yo no llegué, simplemente me gustó y me pareció lindo y lo que tú quieras. Años después, estos temas me interesaron y volví a buscar ese cuento que inclusive no me acordaba cómo se llamaba. Yo estaba obsesionado, era de las tortugas, ¿cómo se llamaba? Y lo buscaba y no lo encontré. La verdad es que lo volví a encontrar años después por casualidad, que ya después supe de Adela Turín, que tiene textos hermosos que hablan sobre lo mismo, cuestiona el género en los sistemas educacionales y ya en esas épocas, fíjense, desde los 60s, está cuestionando la heteronorma y el sistema binario de ver las cosas. Y es muy importante para mí
estos textos, destacarlos y ahora mostrárselos, porque posiblemente ustedes quieran darle una lectura a este cuento que quizá tengan por ahí en la biblioteca. Y Adela Turín tiene otros hermosísimos, ¿eh? Pero bueno, este es un ejemplo. Voy a darles otros ejemplos de otra mujer que adoro la obra, que se llama Perla Schumacher. Ella escribe cuentos, pero sobre todo escribe obras de teatro para niñas y niños y niñes. Me encanta el lenguaje inclusivo. Y Perla Schumacher, ella es argentina, pero vivió 35 años en México y murió en el 2010 aquí en México, hace pues ya unos años. Pero la obra de Perla Schumacher con las obras de teatro para niños abordan temas de identidad sexual, temas de abuso sexual, temas de racismo, temas de discriminación, temas de clasismo en la infancia. O sea, son unas escritoras divinas, yo las amé y conocí a Perla Schumacher cuando yo tenía 17 años y vi una obra de teatro de la Ciudad de México que se llamaba, ¿cómo se llamaba? Lágrimas de agua dulce, que a su vez Lágrimas de agua dulce es un texto de otro autor, pero que hace su propia adaptación Perla Schumacher, y lloré. Es la primera vez que una obra de teatro me hace llorar. Y yo, fíjense, 17 años, yo estaba en Nayarit y la obra la vi en Nayarit, yo llorando por una niña que el pueblo asesina. Es fuerte esta obra, y es para niños, y era una obra de teatro con objetos y títeres. Entonces fue así como que ¡ah! Y no supe más de esta autora hasta que yo ya hacía teatro, pero pues como un chavito, ¿no? Esos que hacen teatro. Pero cuando tuve conciencia de ideologías, quise saber quién era esa directora, autora, esa obra, e investigué y supe que era Perla Schumacher, y conocí ya después todas, bueno, conozco bastantes de sus obras y todas tienen que ver con el derecho a la infancia feliz, a la niñez digna, y aborda estos temas que también Adela Turín, sobre el clasismo, el sexismo, el binarismo, la heteronorma, y cómo de manera magistral estas señoras saben hablar de cualquier tema, inclusive suicidio infantil, o sea, cosas que uno cree que no hay que hablar con esto, ¿por qué se va a hablar? Esto no existe en los niños, o esto simplemente le toca a la familia, no a mí. No, podemos crear comunidades seguras, aunque sean fugaces, en la biblioteca, en la sala de lectura, si sabemos abordar el tema. Hay que recurrir a estas mujeres que supieron hacerlas, a sus textos, y saber aprenderles de su sensibilidad si nos interesa abordar temas como estos. Y tenemos aquí un librito muy bonito que se llama Las buenas y las malas palabras, que trata esta obra sobre abuso sexual, y obras seleccionadas en esta editorial Paso de Gato. No sé si lo tengan en la biblioteca, pero aparte otras editoriales han publicado a Perla Schumacher. Y voy a mostrarles otros que afortunadamente yo me he encontrado y que agradezco a la vida el habérmelos topado, y siempre los muestro, los presumo, les invito a que ustedes los tomen, insten a las autoridades a que compren acervo de este tipo, o quizá ya lo tienen, ahorita me dicen si lo tienen, pero bueno, este texto que es muy famoso, Las princesas también se tiran pedos, cuestionando un poquito la literatura clásica europea, que es bastante violenta, muy violenta de hecho. Los cuentos europeos abordan temas de violencia sexual normalizada, como si fuese normal estos actos sexistas o estos actos que en los cuentos, en las versiones para niños, nos muestran, y nuestra postura de no hacer nada frente a eso. No es que no podamos contar Blancanieves, no es que no podamos contar estos cuentos clásicos, no, podemos hacerlo. Pero ¿qué pasa después de contarlos? ¿Qué diálogos? ¿Qué actividad? ¿Qué cosa sucede después? Lo dejo así como, ya lo conté, no me interesa nada, porque la verdad es que muchos de estos cuentos tienen contenidos de violencias de varios tipos, no solo de una. Incluida, por ejemplo, esta lectura de Blancanieves, de la cual yo estoy muy de acuerdo cuando escuché la interpretación de ciertos especialistas sobre por qué hacemos creer a las niñas, sobre todo, pero también a los niños,
que besar a alguien sin su consentimiento es algo mágico. Si llegar al beso del príncipe azul y la princesa es algo esperado, ¿no? Ahí hay un pequeño rasgo y sesgo de abuso sexual, de un acto no consensuado. Me explico, que está idealizado por los cuentos clásicos y son adaptaciones, además, ni siquiera son los originales. Entonces, uno dice, achis, achis, achis. Eso no es cierto, son cuentos muy lindos, son cuentos de Disney. ¿Cómo dices eso? Pues la verdad es que en el fondo de los discursos, si uno es un poquito pues más atento y presta atención, hay discursos de odio, discursos que de alguna manera son mecanismos de discriminación o violencia que no vemos, no nos educan para leer de esa manera. No nos educan para leer las maneras de manera crítica. Entonces, nuestro papel frente a la infancia es esa, hacerles descubrir otras lecturas o hacerles leer ese libro de otra manera. ¿Me explico? Si yo voy a leer Blancanieves, imposible ignorar, problematizar la idea de ¿tú besarías a alguien sin su consentimiento? U otros contenidos oscuros que tienen esos cuentos, y hay que leer interpretaciones de especialistas que abordan esos temas sobre violencia en la literatura infantil y que no podemos ignorar. Y bueno, me voy a Las princesas también se tiran pedos, porque justamente rompen con esta idea de una princesa pasiva, que su única cualidad es la belleza y la paciencia y la gentileza, ¿no? O sea, entonces se arman arquetipos de la mujer debe ser paciente, debe ser gentil todo el tiempo, la mujer no puede enojarse, ¿eh? La mujer, o sea, son estereotipos inculcados por la cultura occidental eurocentrista que hay que romper con ellos. Y cuando les leemos que las niñas pues también se echan pedos, ¿no? Y también pues sus pedos huelen feos. Empezamos a romper estereotipos y a crear otro tipo de princesa, otro tipo de ser humano, no de cosa ideológica o idealizada o romantizada. Bueno, continúo. El tema de la transexualidad, por ejemplo, en la infancia, se escandalizaría a mucha gente, ¿no? El escándalo, ¿cómo vamos a hablar de transexualidad con los niños? No, esas son cosas pervertidas del demonio, ¿no? No sé. Sin embargo, hay muchos autores que yo los amo, y este libro en particular me encanta porque justamente habla de las identidades trans sin decir la palabra transexual, sin decir la palabra vestida, travesti, ni nada de eso. Se trata de un perro que se siente gato. Y así, un libro que es además hermosísimo, divertidísimo, de un perro que en vez de decir guau, guau, dice miau. Un perro que en lugar de ir por un objeto y atraparlo, no le interesa, más bien se queda contemplando el horizonte. Un perro que actúa como gato. En este sentido, ¿cómo yo pude abordar temas difíciles de abordar? Pues yo lo hice con textos de gente especialista, de gente que ya se hizo muchas preguntas, de gente que ya estudió bastante, que ya tiene pues callo para que les publicaran estos libros, ¿no? Entonces yo me he acercado a estos autores para poder hablar de transexualidad sin decir esa palabra. Yo nada más abro el diálogo sobre, ¿ustedes han sentido de repente que pues que quieren ser algo que sus papás no quieren, o que ustedes desean algo que en teoría no deberían desear? Y no solo se limita al contexto sexual o de género, se limita al contexto de los oficios, de lo que uno puede hacer, si uno quiere ser rey, si uno quiere ser astronauta. En realidad el tema es mucho más amplio, por eso les decía al comienzo, los libros son transversales, pueden atravesar prácticamente cualquier tema, pero este en particular yo lo uso como un pretexto para hablar sobre inclusive infancias trans, que hay libros que hablan sobre infancias trans o películas que también las adoro. Pero bueno, esto yo no lo hablo tan directamente, yo ni digo la palabra trans, o sea, lo abordo de otra manera. Quizá algunos ya me han visto narrar cosas y quizá puedan o contradecirme y decir que no es cierto lo que estoy diciendo, o decir, ah, sí es cierto, te escuché tal cuento y lo abordas de manera muy linda. Bueno, o este otro cuento que amo y adoro, es un clásico de la literatura para niños que aborda el tema de los niños trans, ¿no? Es de Jessica Love y es de un niño que quiere ser sirena.
le encanta ser sirena, ¿no? Y adora ser sirena, le gusta ponerse cola de sirena y cosas en la cabeza. Y la abuelita lo que hace un día es decirle que en efecto que Julián es una sirena. Y él le pregunta, ¿pero yo puedo ser sirena? Digo, claro que sí, si tú quieres ser una sirena, tú puedes ser una sirena. Y este es como un libro literalmente que habla sobre sexualidades trans, sin embargo también habla de otras cosas, sobre todo con las niñas, ¿no? Que quieren ser bombero, con las niñas que quieren ser astronauta, con las niñas que quieren ser un oficio que tradicionalmente no es de niña. O sea, este libro da pie para hablar de otros temas. O este otro libro que también me encanta, se llama Vivan las uñas de colores y trata un poquito sobre el bullying, que ciertos niños que a veces tienen ciertos ademanes femeninos o poco masculinos considerados así, pues sufren cierta discriminación, ¿no? Y acá cuenta la historia de que este niño le encanta pintarse las uñas con su mamá y su papá, y ellos son felices hasta que un día se le ocurre ir a la escuela con las uñas pintadas, ¿no? Y hay mucho rechazo, el niño pasa situaciones muy tristes, bastante desafortunadas, hasta que él decide no pintarse las uñas de nuevo en la escuela, pero su papá hace algo. Al día siguiente, que su papá sabe de todos estos tormentos que su hijo vive, pues decide ir por él a la escuela con las uñas pintadas. Entonces habla de un acto de amor, de empatía, de otro tipo de paternidades y otro tipo de masculinidades, ¿no? Que el papá también puede ser